cuando tú quieres emprender en una rama, pues hay que tomar riesgos, hay que tener visión y eso me llevó aquí en México. ¿Qué tal? Pues yo soy Julien Souverin. Llegué aquí en México hace unos 4 años. No hablaba español, no conocía a nadie, pero vine para aprovechar de una apertura en negocio en el sector de telecomunicaciones y energía. Y pues dejé todo mi país para llegar aquí en México, así que sí fue arriesgado, pero creo que cuando tú quieres emprender en una rama, pues hay que tomar riesgos, hay que tener visión y eso me llevó aquí en México. Pues yo era ingeniero en sistemas para una compañía multinacional y me sentía encerrado, me sentía como en una jaula con el jefe encima, siempre para decirme qué hacer, cuándo hacerlo. Y me dolía de no poder apoyar a mi familia económicamente. O sea, y además intercambiar un tiempo por un sueldo fijo. O sea, sentí que había como un techo que no podía crecer más y por eso pues decidí trabajar por mi cuenta. Sí, pues lo que pasa, a lo mejor soy un poco loco o me gusta tomar riesgos, pero empecé a emprender en Francia realmente con una compañía transnacional y cuando vi la solidez del negocio y la apertura de abrir esto en América Latina, yo conocía lo que había pasado en Europa, conocía lo que había pasado en Estados Unidos, o sea, tenía la visión de lo que iba a pasar aquí en América Latina. Entonces, esta visión, yo pienso que cualquier persona que emprende debe de tener muy claro en su cabeza lo que quiere lograr. Y cuando tienes esta visión muy clara, en fin de cuentas, los obstáculos, pues los superas. Pues primero le consideraría de entender cómo funciona el dinero cuando tú emprendes. O sea, muchas personas están acostumbradas a trabajar 15 días, trabajar un mes y tener un saldo. Cuando tú emprendes, pues no es así. O sea, antes de empezar a ganar, tienes que trabajar mucho. Y eso, si no lo entiendes, te rindes antes de haber tenido tus primeros resultados. Y lo más difícil en un emprendimiento es de confrontar las circunstancias y los altibajos. O sea, si tú tienes una visión clara, como lo decía, sabes lo que quieres, además estás apasionado por lo que haces, vas a poder lograr superar esos retos y tener resiliencia. La parte negativa es que la mayoría de la gente no te entiende. O sea, a veces no somos profetas en nuestro país, o sea, tus seres queridos, tus amigos los más cercanos, a veces no van a entender lo que tú quieres hacer, no te van a apoyar o te van a transmitir sus miedos. Eso sí, puede ser una parte difícil. Tienes que pasar por una temporada que podemos llamar como, ¿cómo se dice en español? Atravesar el desierto. O sea, hay una temporada que vas a crecer al principio y hay un momento vas a encontrar un hueco. Eso es la parte difícil. Yo soy Julien Souverin. Soy director regional por una compañía que se llama ACN, que es una compañía global en venta directa de telecomunicaciones y servicios básicos. Y estamos aquí en México para aprovechar el rompimiento de los monopolios y poder captar clientes de compañías monopolísticas en los sectores de telefonía, energía y servicios básicos.